Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. 2 horas lleva en vigor el alto el fuego por el que por primera vez en casi 50 días se han detenido las bombas y los ataques sobre la Franja de Gaza. Esta vez sí, por lo menos por ahora. La tregua se está aplicando entre Israel y Hamás y a partir de las 3 el grupo terrorista empezará a liberar a los primeros de sus rehenes. Serán 13 mujeres y niños israelíes. La constatación del cumplimiento de este alto el fuego es que están empezando a entrar en Gaza ya los primeros camiones con ayuda humanitaria. Enviado especial a Israel, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, se está cumpliendo. Son las 2 primeras horas de este alto el fuego en 49 días de infierno sobre la franja después de que Hamás atacase el pasado 7 de octubre y se empieza a ver, como dice, las primeras imágenes de camiones egipcios cruzando el paso de Rafah, llevando ayuda humanitaria a la asediada población de Gaza, que por fin tendrá gas para cocinar, combustible para calentarse y otros utensilios básicos con hasta 200 camiones por día en estos 4 que dura en principio este acuerdo temporal entre Israel y Hamás. Llega la hora de la tregua, que se traducirá, como dices, a partir de las 4 de la tarde hora local, en el canje de rehenes por preso, 13 israelíes por 39 palestinos. No obstante, Ángels, la noche ha sido muy intensa en bombardeos sobre la franja de Gaza, especialmente sobre el hospital indonesio y sobre otros puntos de la franja. Ha aclarado Israel varias veces que esto es para ellos solo una pausa y, de hecho, su ministro de Defensa ha llegado a decir que después de esta breve tregua piensa seguir con los ataques al menos durante 2 meses. Nico, ¿qué expectativas hay puestas en este alto el fuego de ahora? Es muy frágil este acuerdo y este alto el fuego temporal, así que están todas las expectativas en alto, porque sobre todo Netanyahu insiste que después de estos 4 días la guerra volverá con toda intensidad. Por eso hemos preguntado a algunos analistas, a algunas organizaciones que abogan por la paz aquí en Israel, y hemos hablado con Mauricio Lapid, que es el director de las relaciones exteriores de Peace Now, que apuesta por la solución de los 2 estados y que insta a Netanyahu a sentarse a negociar una paz duradera. Reconocemos que liberar a todos los rehenes, incluidos los soldados, constituiría en el futuro un paso complejo, con desafíos potenciales de seguridad también y sociales, y especialmente en términos de liberar prisioneros palestinos también, que están en las cárceles israelíes. Somos conscientes de la sensibilidad de tal decisión y la posible duda que podría enfrentar entre el público, que podría haber entre el público israelí. Sin embargo, consideramos que la principal responsabilidad del gobierno israelí en este momento y en el contexto de esta guerra debe ser traer de vuelta a los rehenes, ya que no hay nada más importante en estos momentos. Liberar a los rehenes, hay preparado un hospital para esa llegada de los rehenes, en este caso a Tel Aviv, y también en Ramallah a partir de las 8 de la tarde para la liberación de los presos palestinos. Seguimos en el abierto, Nico. Hasta luego. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Fue el mensaje que en Jerusalén Pedro Sánchez trasladó a Benjamin Netanyahu, que el número de muertos palestinos es insoportable. Le dijo que debe distinguirse entre objetivos militares y la protección de los civiles. Bueno, ya por la tarde, Sánchez se reunió con Mahmoud Abbas y defendió la existencia de los 2 estados. Enviado especial Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Guillo, os ha contado Sánchez allí sus conclusiones después de sus entrevistas de ayer, especialmente de ese encuentro con Netanyahu. Sí, un encuentro muy duro, según explicó el propio Sánchez, en el que lo primero que hizo Netanyahu, antes de empezar a hablar incluso, fue mostrarle 20 minutos de imágenes de violencia explícita sobre los atentados del 7 de octubre. En la Moncloa creen que era importante que España expresara de forma clara su posición de apoyo y empatía con Israel en la lucha contra el terrorismo, pero sin guardar silencio ante la respuesta desproporcionada que está costando la vida de miles de inocentes en Gaza. En ese equilibrio se movió el jefe del Ejecutivo, que habló de esa cifra de muertos insoportable, pero al otro lado encontró a un Netanyahu que, según Sánchez, está en una posición de guerra por su lenguaje, por sus objetivos, que no hace pensar que el fin definitivo de los bombardeos esté cerca. Hoy el jefe del Ejecutivo estará en el paso de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Durante el viaje, Guille, habéis hablado con el presidente del Gobierno también sobre la situación política aquí en España, de la amnistía, de la relación con el PP, que le espera poder normalizar, y dice Guille que va a buscar el acuerdo del PP para renovar el Poder Judicial. Sí, ha sido en una conversación informal con la prensa donde el presidente asegura que encara este nuevo mandato con la aspiración de recomponer el diálogo con Feijóo en lo más inmediato para intentar renovar ese poder judicial. Sánchez descarta reformar la ley para rebajar las mayorías necesarias. Dice que lo que intentará es buscar el pacto con el primer partido de la oposición, a quien al mismo tiempo critica. Dice que su discurso está parasitado por la ultraderecha y en un proceso de involución en sus alianzas por pasar de Ciudadanos a Vox. Por cierto, que sobre la
amnistía. El jefe del Ejecutivo ha defendido por primera vez la figura del verificador pactado con Junts. Cree que puede ayudar a generar confianza entre el PSOE y el partido de Puigdemont y ha confirmado que será Santos Cerdán el encargado de acudir a las reuniones en el extranjero con Puigdemont. Guille, seguimos luego. Hasta luego. Precisamente sobre el Poder Judicial, Sumar se va a querellar contra el Consejo General del Poder Judicial, contra su presidente y contra 9 de sus vocales por el comunicado que hicieron contra la amnistía antes incluso de conocer el contenido de la ley. Es una información de Josué Coello. Buenos días. Buenos días. Sumar presentará hoy en el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y contra 9 vocales conservadores al entender que cometieron un supuesto delito de prevaricación cuando el día 1 de noviembre convocaron un pleno extraordinario celebrado el día 6 en el que se aprobó una declaración contra la ley de amnistía cuando entonces ni se había registrado ni se conocía el contenido de la misma. En aquella declaración el CGPJ decía, entre otras consideraciones, que esta ley cercenaba derechos fundamentales, expresaba su preocupación por la degradación del Estado de Derecho o hablaba de beneficio personal para un aspirante a presidente del gobierno, valoraciones que para Sumar desbordan el papel del Consejo. En la querella a la que ha tenido acceso la cadena SER, Sumar considera que tanto el presidente al convocar el pleno como los vocales conservadores al aprobar esta declaración se excedieron en sus competencias, actuaron con falta de rigor jurídico y se posicionaron a favor de la postura de un partido político. Desde la formación liderada por Yolanda Díaz creen que la actuación de los vocales resulta ilegal, arbitraria e irresponsable, ya que según su equipo jurídico trasladaron un mensaje apocalíptico para contribuir a una mayor crispación social. De manera que uno de los partidos que forma el gobierno va a llevar hoy a los tribunales al Poder Judicial, que suma 5 años en situación interina. Eso después de que la cúpula fiscal se haya manifestado esta semana contra el fiscal general, al que el gobierno va a ratificar en su puesto la semana que viene. Y mientras hoy, precisamente hoy, el nuevo ministro de Presidencia y de Justicia, que es Félix Bolaños, se va a reunir con el presidente del Poder Judicial, que es una de las personas contra las que se quería Sumar en su primera ronda de contactos al frente del departamento. De todas las novedades políticas, que como ven no son pocas, le preguntaremos a las 9 a la nueva portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría. De momento vamos con lo que se espera para este fin de semana, que son temperaturas más frescas, pero cielos radiantes, Jordi. Sobre todo hoy, que es el día que esperamos que suban también más las temperaturas. Hace frío ahora mismo, está helando en gran parte del interior, pero el sol será muy efectivo, dando lugar a máximas alrededor de los 20 grados en la mayor parte del país, superándolos con facilidad en Andalucía y el Mediterráneo, máximas de más de 25 grados en Canarias. Y el fin de semana, igualmente, como decías, mucho sol, se mantendrá el frío nocturno y a primeras horas de la mañana bajarán las temperaturas máximas, sensación de más fresco, también veremos más nubes en puntos costeros, pero apenas dejarán algunas lloviznas. En el mapa para entender el mundo hay otras noticias más allá de este alto el fuego en Gaza. Hay noticias en Irlanda. Hasta la madrugada han seguido los graves disturbios en las calles de su capital, de Dublín, donde grupos de extrema derecha han prendido fuego a coches y a un autobús al menos, han saqueado tiendas, han agredido a agentes, han atacado un hotel donde ellos pensaban que había dentro inmigrantes alojados. Todo esto después de un apuñalamiento que dejó ayer 4 heridos, entre ellos 3 niños, por el rumor de que el atacante es de origen argelino. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Ha sido poco después de producirse los ataques cuando cerca de 200 personas se han lanzado a las calles de la capital irlandesa, donde han quemado varios coches y autobuses, han atacado comercios y se han enfrentado a los agentes con ladrillos y fuegos artificiales. La policía apunta que han sido los rumores en las redes sociales sobre la nacionalidad del atacante, supuestamente argelino, lo que ha movilizado a los manifestantes. Tenemos a una facción de hooligans completamente lunática impulsada por ideologías de extrema derecha, ha dicho el comisario de la policía, quien ha descartado que el ataque tenga motivaciones terroristas. Los principales responsables políticos han condenado los disturbios mientras siguen con preocupación el estado de salud de las víctimas. Una niña de 6 años y una mujer de 30 siguen en estado grave y otros 2 niños han sufrido heridas leves. El principal sospechoso también ha resultado herido y se encuentra hospitalizado bajo custodia policial. Esa es la noticia. Hoy en Irlanda, en los Países Bajos, la extrema derecha del antiislamista Wilders trata de buscar el apoyo ahora de los conservadores que le permita abrir las puertas del gobierno. Insiste ahora en que él, Wilders, se va a adherir a la Constitución. Intenta rebajar un poco el tono de las últimas campañas. Los liberales del hasta ahora primer ministro Mark Rutte han abierto la puerta a apoyarle, pero aún así le siguen faltando votos. Silvia Maguel, Isaurralde Gómez María,
Más gente que de costumbre en las protestas de los jueves de las Madres de la Plaza de Mayo después de las elecciones en Argentina temen que el próximo presidente quiera reescribir la historia de lo que fue la dictadura. Milei mientras va formando su gobierno y será Patricia Bullrich quien se ocupe del Ministerio de Seguridad. Luis Caputo va a ser el ministro de Economía. Tanto él como Bullrich fueron ya ministros con Mauricio Macri. Desde Buenos Aires, Berta Reventos. Casi toda la campaña de Bullrich giró alrededor de la inseguridad y del narcotráfico y prometió la creación de un centro penitenciario que se llamaría Cristina Fernández de Kirchner. Que la Argentina ha estado presa durante 20 años de un culto al personalismo. Todas las calles en cualquier lugar del país que han gobernado kirchneristas se llaman Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vamos al edificio donde efectivamente, a partir de las denuncias y de las condenas que tiene Cristina Fernández de Kirchner, tendría que estar. Cuando quedó fuera de la carrera por la segunda vuelta electoral, Bullrich empezó a hacer campaña por Milei junto con Macri. Varios expertos ya han apuntado al tono macrista del próximo gobierno. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En Oporriño, en Galicia, la Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de una mujer cuyo cadáver fue hallado ayer en un contenedor cercano a un monte en esta localidad de Pontevedra. Mañana se celebra el Día contra la Violencia de Género. De momento, y a la espera de saber qué dice la investigación sobre este caso de Galicia, 52 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Estamos hablando de 1.237 mujeres asesinadas en 20 años y de más de 50 menores asesinados por la llamada violencia vicaria. Y lo económico está en la negociación por la subida del salario mínimo interprofesional. La COE ha querido ser la primera en lanzar su propuesta para fijar el marco, pero los sindicatos la rechazaron ayer porque creen que se queda corta. Estefanía Salvatierra. Era lo esperado. Comisiones Obreras y UGT consideran insuficiente la propuesta de la COE, que aboga por subir el SMI un 3% en 2024 y otro 3% en 2025. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. El salario mínimo interprofesional tiene que subir teniendo en cuenta dos variables: cómo están evolucionando los salarios medios en nuestro país y, por otro lado, cómo están subiendo los precios. Así que con los salarios subiendo un 4% y con la inflación media en lo que llevamos de año en el 3,6%, la propuesta de la patronal se queda corta e implicaría pérdida de poder adquisitivo, algo en lo que Yolanda Díaz no está dispuesta a ceder. El SMI tiene que mantener el poder adquisitivo y la inflación interanual media en el mes de noviembre. Todo apunta a que rondará el 3,8% y esto nos da una pista del porcentaje en el que se puede cerrar la subida del SMI. Y mientras sigue el furor por las letras del Tesoro, pese a que ya no suben los intereses. Los inversores particulares tienen ahora mismo 21.300 millones en letras del Tesoro. 21.300 millones. Solo hace un año, cuando empezó esta fiebre, había invertidos apenas 99 millones. La clave es que las letras siguen siendo más rentables que los depósitos en los bancos. Jordi Fábrega. Van pasando los meses, pero no decae el interés de los particulares en las letras del Tesoro. Según los últimos datos del Banco de España, que corresponden al mes de septiembre, los particulares tenían invertidos en letras 21.352 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, solo hay que recordar que un año antes, en septiembre de 2022, lo que tenían invertido en deuda pública no llegaba a los 100 millones, por lo que en un año se ha multiplicado por 215 el dinero invertido en las letras. Y eso que en los últimos meses, desde mediados del verano, los intereses que se pagan por las letras del Tesoro ya no crecen, aunque siguen siendo bastante más rentables que cualquier depósito bancario. Actualmente, el interés que se paga por cualquier letra del Tesoro oscila entre el 3,5% y el 4%. Del exterior, en Italia, el gobierno de Meloni aprueba su ley contra la violencia de género. En Roma, Joan Solés. La nueva ley contra la violencia de hombres hacia mujeres refuerza simplemente las disposiciones penales ya vigentes, agiliza la alerta policial, conocida en Italia como Código Rojo, aumenta la distancia que deben mantener los acusados respecto a las víctimas, los controles y las detenciones. Todos los partidos han votado a favor de la promulgación. Polémicas aparte, esto demuestra que podemos trabajar juntos, ha dicho la primera ministra Meloni a la oposición, que sin embargo critica que el gobierno quiera hacer frente a la violencia machista con soluciones de emergencia sin medidas preventivas
estructurales. Y en Ecuador ha empezado el mandato del nuevo presidente, Daniel Noboa, que tiene 35 años. Designado ya casi todos sus ministros, le faltan entre otros los de Economía e Interior. Es muy llamativo y además esto simboliza los grandes retos que tiene ahora mismo su país. Incluye la peor ola de violencia criminal vinculada a las mafias del narcotráfico. El resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Y aquí en España, el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, va a tomar hoy declaración a los 3 detenidos en Lanjarón y en Fuengirola por su presunta relación con el hombre que disparó contra el cofundador de Vox y exdirigente del Partido Popular, Alejo Vidal Cuadras, cuando volvía a su casa de Madrid. La policía sigue buscando al autor del atentado. Y como cada viernes a esta hora, la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Había algo profundamente desasosegante en ver esta semana el hemiciclo vacío del Parlamento Europeo y un puñado de españoles dándose garrotazos dialécticos en la sala desierta. La Eurocámara discutía la ley de amnistía a instancias del PP, Vox y Ciudadanos. Los mismos argumentos que en el Parlamento Nacional, pero con otro decorado. Producía verdadera tristeza esa reproducción televisada del viejo tópico de los españoles vociferantes, incapaces de entenderse, esperando que el rey Salomón bruselense les dé la razón y el premio. Gritaron, se arrastró la fortaleza de la democracia española por el barro y se fueron con la misma y vieja respuesta oficial europea. Señores, este es un asunto interno de España. Leeremos con atención la ley de amnistía. Los garrotazos regresan a casa. Y en 10 minutos el abierto. Con José María Lasalle, José Miguel Contreras y Gonzalo Velasco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.